Muy bien. Verás si alguno se conecta en vivo ahí. Vamos a ver si hay alguien que está con tiempo. Sé que ya es la hora de el almuerzo. Pero bueno, con los que estén, vamos a ir charlando. Carlos Arriaza, ¿cómo estás, amigo? Buen día. Acá estamos en esta mañana que está un poco nublado, acá bastante nublado, pero acá estamos. Quiero compartirles algo que en Vitacura. Qué grande, Carlitos. Cuídense mucho allí, cuídense mucho, siempre orando por el país, para que Dios les dé les esté dando, ¿no?, lo bueno para que puedan sostenerse bien. Así que bueno, varón de Dios. Bueno, ya tengo unos cuantos ahí conectados, sé que se van a ir sumando algunos, pero en esta mañana me levanté con una idea en mi cabeza, ¿no? Este tiempo de pandemia que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia donde las familias están encerradas, una de las cosas que está pasando es que entre los hermanos, al estar encerrados, comienzan a haber conflictos, y quizás tú ya vienes de conflictos con tu familia. Yo te puedo dar testimonio de que en mi familia, por parte de mis padres, ¿no?, mis tíos están muchos disgustados, hubo mucha división, muchas peleas, muchas broncas, ¿no? Y eso me hizo pensar tanto en todos estos tiempos, de cómo irán a ser mis hijos el día de mañana, cómo será la relación con mis hermanos. Nosotros somos 4. Y cómo será la relación de los hermanos de mi esposa. Ellos son 5. Entonces, bueno, viendo esto, es que nosotros empezamos a ver que cómo las generaciones se han ido deteriorando de alguna manera, y las peleas entre hermanos, las dificultades entre hermanos, las divisiones entre hermanos, donde ya no es lo mismo cuando éramos niños, que jugábamos, que disfrutábamos, que nos peleábamos, nos pedíamos perdón, luego seguíamos. No sé si se acuerdan, si alguno tiene una experiencia ahí, pero recuerda esa niñez. Quizás tú tuviste una niñez dura, difícil, de abandono, donde con tus hermanos, tus padres te abandonaron, donde quizás perdiste a tus papás cuando eras muy niño, y quizás te crió tu abuela, o te criaste en algún orfanato, distintas cosas. Pero aún siendo niño y no entendiendo todo eso, tú de alguna manera disfrutabas. Yo sé que hay niños que han sufrido mucho, sé que hay personas que han sufrido mucho. Yo he tratado en la consejería cantidad de personas que han sufrido mucho desde niño, pero también sé que hay mucha gente que ha disfrutado su niñez, ha disfrutado esos juegos, ¿no? Cuando éramos chicos nosotros, jugar al trompo, a ver si alguien se acuerda ahí, jugando al trompo, a las bolitas en la calle, jugando a la escondida, en el campo. Yo me crié en el campo, allá en Chile, y fue algo maravilloso. Yo recuerdo jugar a la pelota en la calle. Yo recuerdo todas esas cosas que son maravillosas cuando somos niños, pero cuando van creciendo, cuando vamos creciendo, los prejuicios van creciendo, y las cosas más difíciles se nos van haciendo más difíciles. Entonces, yo me levanté esta mañana con una palabra, y se las quiero contar un poco. Miren, y vamos a ver un problema, vamos a desarrollar algo rapidito. No quiero ser muy extenso con este video, pero sí creo que te puede ayudar. Y mi intención es ayudarte, no es otra cosa. Mi intención no es ni enseñarte, ni nada. No, yo no quiero acá venir a darme maestro, ni mucho menos. Simplemente compartir contigo algo diferente en este día, con un mate acá, compartiendo este tiempo. Y en la Biblia, cuando yo leo la palabra, encuentro una historia bastante tremenda. Mira, la primera es que Ismael e Isaac y Isaac eran hijos de Abraham, el de la Biblia, del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 21, versículo 9, dice que Ismael celaba y se burlaba
de Isaac. Eso creó un conflicto entre hermanos. Escucha, ya Abraham era viejito, ya era grande, ya era demasiado grande, su esposa era estéril. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham que va a darle un hijo, su esposa no lo cree, se ríe, se burla de eso, porque claro, ella era estéril y ya eran los dos viejitos. Pero sin embargo, Dios hace un milagro potente, pero antes de que nazca ese hijo que Dios le prometió a Abraham, su esposa lo que hace es que su empleada Agar, ¿sí?, se allegue a Abraham para darle un hijo de descendencia. De hecho, de esa relación nace un hijo que se llama Ismael. Luego al tiempo nace Isaac, el verdadero hijo, no el verdadero hijo, el hijo de la promesa, el hijo que Dios le prometió que se lo iba a dar. Ahora mira esto, allí comienza algo poderoso, porque si yo miro para atrás de la vida de Abraham, Abraham tenía una buena relación con su hermano, una buena relación con su hermano. Esa relación que tenía con su hermano lo hace salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, y él se queda con su sobrino, su hermano, el papá de su sobrino Lot muere, y entonces ahí no, la Biblia no nos revela que había un conflicto, que estaba todo mal, que estaba todo podrido, no. Pero aquí comienza un proceso difícil, un proceso complicado, porque mira, lo que dice aquí es que Ismael celaba, ¿no? Y sobre todo se burlaba de Isaac. Eso creó un conflicto tremendo, porque la mamá, ¿no?, ¿qué hace? Se enoja porque se están burlando de mi hijo, y hace que Abraham eche a Agar de su casa con su hijo Ismael. Los echó directamente, le dijo, váyanse, y se fueron. ¿Me está entendiendo? Jonathan, pastor querido, Dios te bendice, mi hijo. Entonces, estamos aquí entendiendo que ahí se creó un conflicto. Ahora, ¿a dónde quiero ir contigo? Si vamos a la generación que continúa, que es la generación de Isaac, se casa, creció, se casó y tuvo hijos. Y esos dos hijos se llamaban Jacob y Esaú. Y encontramos que en Jacob y Esaú, allí en Génesis capítulo 27, vuelve a repetirse el patrón de destrucción. Se vuelve a repetir. Mira, ¿cómo se repite? ¿Por qué? Porque ya Isaac estaba viejito, ¿no? Estaba viejito, y lo que quería hacer era bendecir al hermano mayor, a Esaú. Lo escucha la madre, que le dijo, mira, vete al campo, anda a cazar algo, tráeme el guiso que a mí me gusta, esa comida que a mí me encanta, y yo te daré la bendición. Una bendición irrevocable, una bendición que no se podía echar atrás. Era una bendición que se daba una vez y no tenía manera de retraerla otra vez. Entonces la madre toma, ¿no?, la esposa de Isaac, toma una decisión errada, ¿no? Lo mismo que hizo la esposa de Abraham. Una decisión errada de dividir la familia. Escucha, esto es increíble. Porque ahora la mamá hace lo mismo. ¿Qué hace? Pone discordia entre hermanos. Y le roba la bendición de una manera tremenda a su hermano. Jacob le roba la bendición a Esaú. Y ese conflicto creó que Jacob haya engañado, inducido por su mamá a su hermano, y su hermano planea matarlo y lo odió tremendamente. Oiga, vivieron una infancia, vivieron una adolescencia y una juventud dividida, peleada, Jacob huyendo. ¿Por qué? Porque Esaú quería matarlo entre hermanos. Lo mismo pasó en su generación anterior, ¿se acuerda? Isaías, Ismael, Isaac. Acá pasa con Jacob y Esaú. Pero mire qué tremendo que es esto. ¿Por qué? Porque si vamos más adelante, siguiendo esta familia, vamos a encontrar que Jacob se casó, creció, y se casó y tuvo hijos. Y vuelve a repetir el patrón, donde José y sus hermanos
tienen un problema serio. José y sus eran los hijos de Jacob. Y ellos vuelven a repetir este patrón. Y vemos que en Génesis 37 vemos cómo los hermanos de José lo odiaban. Lo odiaban. Oiga, esto es impresionante. Lo odiaban. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque hoy la pandemia te encierra en tu casa. Te encierra en tu casa. Y quizás ves conducta de tus hijos. Yo como papá lo veo con mis hijos. Y a veces vemos conductas con ellos. Y tenemos que estarlos corrigiendo en amor. Familia, nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos en amor. Sin caer en estos errores que en la palabra de Dios están para que nosotros aprendamos. Esto no es religión. Esto es un manual de conducta para que usted y yo podamos entender y podamos aprender cómo vivir con nuestros hijos. Este encierro de tanto tiempo puede llevar a que sus hijos comiencen a crear esos patrones que usted tenía y que usted traía, que usted quizás no se da cuenta que vivió usted cuando era niño, que vivieron sus padres, sus abuelos, porque hemos visto a través de la palabra cómo eso se va pasando de generación en generación. ¿Y qué puede ser? ¿Y usted cómo puede cortar eso? Y eso es lo que yo quiero decirte esta mañana. Tú puedes cortar. Oiga, usted puede cortar con esa maldición generacional. Cuando usted comienza a confiar en Dios y a buscar y entender que Dios quiere hacer algo diferente. Que Dios quiere ayudarte. Que Dios lo que quiere es que tú cortes toda maldición generacional. Que se rompan esos yugos, que se rompan. Porque quizás en este encierro, nosotros ya llevamos aquí 39 días de cuarentena, encerrados en nuestras casas. Y quizás los conflictos comiencen a aflorar, los problemas comiencen a aflorar, donde los papás tienen más preferencia por uno como en el otro. En el caso, ¿no?, del padre de Jacob, que amaba más a José que a sus hermanos, dice la palabra. Y podemos encontrar esto. Milan, varón de Dios desde Chile, ahí está. Hola amigos, saludos, abrazo para ti también. Entonces, quiero simplemente compartir contigo una manera que yo hice para cortar con esta maldición generacional. Yo pude ver cómo mis tíos se han matado entre ellos. Que me perdonen, yo sé que no quiero que esto suene a mal. Quiero que aprendamos de esto. Y simplemente Dios, cuando entra en mi corazón y cambia mi vida y comienza a transformar mi vida, y empiezo a leer la palabra, empieza a darme una sabiduría, no porque yo soy yo, simplemente porque Dios en su misericordia empezó a darme entendimiento, es donde yo puedo perdonar a mis hermanos carnales. Y no es que ellos me hicieron algo, pero yo creo que sí habían unas diferencias. Mire, con el que menos me llevaba, porque realmente no nos llevábamos bien, era con mi hermano Mera. Y él hoy es pastor. Él se convirtió al Señor. Él se entregó a Cristo. 17 años pasaron lejos para que él se convierta al Señor. Y hoy es pastor allá en Chile con su esposa. Tiene una familia maravillosa. Hemos cortado con una maldición generacional. Mi hermana está casada con Cristian, tiene sus hijos maravillosos. Oye, ellos tienen lo mismo. Mi hermano Carlos, sus hijas, ellas dos están ahí firmes. Ahora tenemos que entender esto, que tenemos que cortar. ¿Y cuál es el principio que quiero dejarte en esta mañana aquí? Es el Salmo 126, versículos 5 y 6. Dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Llorarán al ir sembrando, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. Sembrar con lágrimas. Vamos a ir sembrando con lágrimas. Muchas veces, familia, tienes que agacharte, tienes que humillarte, tienes que reconocer el error. Tienes que reconocer, oiga, para un papá no se le cae la estantería porque reconoce un error delante de sus hijos.
No es que te van a faltar el respeto, no es que sos menos. Te puedes humillar delante de tus hijos sin problema, decirle, hijo, perdóname, hijo, sabes que me equivoqué. Él va a aprender ese valor tremendo. Yo a mis hijos muchas veces les dije, hijos, perdónenme, yo me equivoqué, estoy equivocado porque no entiendo, y por eso no dejo de ser su papá, y por eso no dejo recibir el respeto de ellos. Muchas veces a mi esposa le digo, esposa mía, perdóname, me equivoco, yo no soy perfecto y no he tenido problemas en decirle, perdóname, confesarle mis errores. Pero es lo que tenemos que hacer, actuar honestamente, porque la familia se va a romper. Y si tú no haces esto, si tú no siembras lo correcto, en el futuro esto puede ir pasando de generación en generación. Yo estoy seguro que Abraham, que fue muy bendecido, es de mucha bendición porque en él somos benditos todos, dice la palabra. Fue un hombre tremendo, un hombre desafiante, un hombre de Dios, un hombre que confió en la palabra, confió en Dios plenamente, un hombre que tomó las riendas, se lanzó a la pileta, a la oscuridad, sin tener idea dónde iba, pero le hizo caso a Dios y confió plenamente en Dios. Por eso se llama el padre de la fe. Nadie va a dudar del corazón de ese hombre, de cómo amaba a Dios y cómo servía a Dios. Pero lo que nunca se imaginó, lo que nunca pensó, es la historia terrenal de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Sufrimiento. Sufrimiento en familia. Yo quiero decirte algo, el propósito de Dios va por un lado, pero tu vida familiar va por el otro. Son paralelos, porque podríamos decir, claro, Jacob cumplió el propósito, Abraham cumplió el propósito, José cumplió el propósito, pero a un costo altísimo. Un costo de dolor, de sufrimiento, de separación, de odio, de peleas entre hermanos, de noches oscuras, de pozos profundos. Pero usted puede hacer la obra de Dios o ahorrándose todo eso. Por eso es que Dios dejó esta palabra. No para que sea una religión, no para que nos divida. Es para que aprendamos que en familia tenemos que vivir bien. Tenemos que amar a nuestros hijos, a todos por igual. Oiga, yo tengo 2 hijos, no es que uno es mejor que el otro. Ellos son mis hijos, son diferentes. Cada uno tiene su manera de pensar, pero ellos son mis hijos. Yo tengo que amarlos por igual. Tengo que aprender de esto. Yo no puedo caer, ¿me estoy entendiendo aquí? En la desgracia. En la desgracia de crucificar mis generaciones, por malas decisiones, por mi orgullo, por no entender y por no perdonar. Entonces tengo que aprender a perdonar a mi papá, a perdonar a mi mamá, a perdonar a mis hijos. Mis hijos tienen que aprender a perdonar a sus padres. El perdón es una liberación. El perdón es una llave que saca un candado de maldiciones, de envidias, de peleas. Un candado que lo único que va a hacer es romper la familia, desintegrar la familia, donde empieza a surgir el odio, empiezan a surgir las broncas, empiezan a surgir las muertes. Oiga, las muertes cuando el papá mata a la mamá y mata a los hijos, y usted escucha esas noticias, es porque no han entendido que Dios lo que quiere es sacarlos de eso. Oiga, usted no tiene que pagar un alto precio por cumplir la voluntad de Dios, porque Dios ya la pagó. Jesús ya pagó ese precio. ¿Qué precio quiere hacer usted? Usted no tiene que hacer sacrificios. Él ya lo hizo. Usted no tiene que hacer más sacrificio. Tiene que comenzar a aprender estos principios. Por eso perdone a su familia, perdone a su esposa, perdona a tus hijos, perdone a sus hermanos, perdónelos. Oiga, sáquese esa mochila, sáquesela. Yo he visto cómo se caen las familias. Yo he visto cómo se derriban, cómo se derriten, cómo se caen y se matan entre ellos. Dios quiere bendición. Dios no quiere maldición. Corta.
Corta ya esa maldición generacional. Y no cometas el error de Ismael, Isaac, de Jacob, Esaú y de José, sus hermanos. 3 generaciones donde el odio reinó, el deseo de matar al otro reinó, donde la división reinó y donde estos niños perdieron cantidad de tiempo de disfrutar juntos. ¿Sabe qué es lo peor de todo de no perdonar? Es que pierdes cantidad de bendiciones con tus hermanos, con tus padres, con tu familia. Esta pandemia te tiene ahí encerrado. Tienes tiempo suficiente para sentarte a hablar con tu papá, con tu mamá si los tienes. Si no, recuérdalos con bendición y perdónalos. Júntate con tus hermanos si los tienes. Pídeles perdón. Diles, perdónenme. Comienza a restablecer esa relación. Yo quiero orar por ti simplemente. Era esto lo que quería decirte y comentarte en esta mañana. Pastor Fies y bendición, varón de Dios. Tremendo varón de Dios, pastor. Gustavo Gaviño, varón de Dios. Es importante. Dios puso esta carga en mí. Él la puso. Y me levantó esta mañana. Yo nunca hago videos a la mañana, pero esta vez me dijo, Señor, hazlo. Porque necesitas perdonarte. Si esta pandemia te llevó al error y al desastre y quieres irte de tu casa y no hayas la hora que esto termine porque no puedes arreglar situaciones, otra vez te exhorto a que los que siembran con lágrimas cosechan con gritos de alegría. Los que lloran al ir sembrando regresarán cantando alabanza a la hora de cosechar. Lo que tú siembras, eso cosechas. Actívate y activa ese perdón de Dios. Quiero orar por tu vida ahora. Amado Dios, yo quiero orar por cada familia que escucha esta palabra y cada familia que escuchará esta palabra. Que puedan tomar la decisión de perdonarse, de restaurar, de hablar bien, de ser honestos. Señor, de poder decirse las cosas con libertad, de no poner la mano, Señor, para que no crezcan, sino al contrario, levantarlos, que puedan ser solidarios en familia, que puedan amarse en familia, que puedan escucharse en familia. Amado Dios, que entre hermanos reine la paz, reine la buena voluntad, reine el deseo de que el otro crezca, que el egoísmo se vaya, que el odio se vaya, en el nombre de Jesús. Señor, que hablen bien, que se respondan bien. Amado Padre, Señor, que comiencen a entender que el odio no es bueno porque eso nos lleva, Señor, a destrucción dentro de la casa. Oro por esos papás, Señor, que no entienden que sus hijos son sus hijos, que ellos tienen que aprender a amarlos, por más que ellos no hayan sido amados. Tienen que aprender a abrazarlos, por más que ellos no hayan sido abrazados. Y tienen que aprender que sus hijos necesitan, que los adolescentes necesitan, tienen necesidades de pertenencia, necesidades de saber de quién son, de dónde son y por qué están ahí. Amado Padre, queremos que entiendan, Dios mío, en el nombre de Jesús, haznos entender a nosotros como papás que la mejor manera de demostrar a nuestros hijos que los amamos es amando a nuestra esposa, a esa mujer que tú has puesto a nuestro lado. Por eso, bendito Dios, yo quiero darte la gloria en esta mañana, porque esta palabra me ha ayudado a mí a escudriñar mi vida y a entender, Señor, que tengo que perdonar a mi esposa cada día. Señor, que tengo que perdonar a mis hijos cada día. Pero lo mejor que he entendido es que yo tengo que pedirles perdón cada día. Y a mis hijos cada día. Porque sé que no soy el mejor. Porque sé que me falta mucho, Dios mío. Pero sé que en tu palabra tú me activas y me das una llave que se llama perdón. Que quita un candado, Señor, donde deja caer la bendición del cielo. Y por eso gracias. Gracias, Padre, porque he cortado y corto en el nombre de Jesús esa antorcha generacional de destrucción, de maldad, de odio, de peleas, de celos. Y desato sobre mi familia y las familias que me escuchan bendición, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, los frutos, en el nombre poderoso de Jesús, crecimiento, fortaleza, unidad, en el nombre de Jesús.
Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Familias, Dios les bendice. Revisen este video luego. Era simplemente eso lo que les quería decir en esta mañana. No sé cuánto tiempo me llevó, pero ya lo veré luego. Gracias por estar ahí. Esos 5, 6, 7 lo que están ahí son mi receptor y mi manera de saber que ustedes estaban para esta palabra. Y sé que muchos se lo van a hacer. Si tú ves que hay alguien que necesita esta palabra, compártela. Bendiciones. Cuídense mucho. Quédense en casa. Usen barbijos. Yo estoy acá, por eso no lo tengo. Gracias por estar ahí. Maritza, Gustavo, Pastor Ariel, Pastor Jonathan, todos los que estuvieron, ya los saludé antes. Muchas bendiciones y gracias. Pablito Meñuc, Carlos Arriaza, siempre varón de Dios. Dios les bendice mucho. Gracias. Y una vez más, gracias por dejarme compartir esta palabra con ustedes. Sean bendecidos.